Hola, soy Patricia Feijó, asesora en lactancia materna y educadora de porteo. Hoy vamos a hablar de porteo ergonómico, pero además de porteo en el recién nacido. Antes de nada, dar gracias de nuevo a Veleda por este espacio que nos permite hablar de porteo ergonómico y además especializado en recién nacido. Si te parece, vamos a empezar recordando cuáles son las bases para que el porteo sea ergonómico. Y ya te adelanto que no solo se basa en que el portabebé en sí sea ergonómico, ya que aunque tú tengas un portabebé ergonómico, si no le das un uso correcto, se convierte en no ergonómico. Así que vamos con las bases y luego hablaremos un poco de los distintos portabebés. Llamamos porteo ergonómico a aquel que nos permite que las rodillas del bebé vayan más altas que su culito. Y eso le llamamos también piernas en M. Esto además nos permite que su espalda quede un poquito más curvada, como en forma de C. La altura óptima de llevar a nuestro bebé sería la altura de los besos, que sea fácil darle un beso en su cabecita, pero que a la misma vez te resulte fácil caminar viendo el suelo, que no dé su cabeza en tu barbilla. Y algo muy importante, sobre todo cuando hablamos de bebés muy chiquitines, es que vías aéreas despejadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el bebé no se quede así, pegadito a ti, o con la cabeza hacia abajo, o con la cabeza dentro de un portabebé que le está tapando y que entonces, al coincidir así su mentón contra el esternón, no consiga respirar bien. Vamos a intentar que la barbilla, la nariz, mire un poquito hacia el cielo para que le sea más fácil respirar. Y te cuento esto para mostrarte ahora un portabebé ergonómico con un bebé bien colocado. Esto es un portabebé ergonómico. Pero en ese mismo portabebé ergonómico, un bebé mal colocado se convierte, como te decía al inicio, en un porteo no ergonómico. Es decir, que necesitamos saber cómo colocar bien a nuestro bebé. Pero una vez que lo tenemos claro, rodillas más altas del culito, es decir, esas piernas en M, una espalda en C, a la altura de los besos, vías aéreas despejadas. Y mientras no exista control cefálico, un sostén que le llegue hasta la nuca o incluso hasta media oreja. Ahora ya sí puedo hablarte de los distintos portabebés, sobre todo enfocado al recién nacido. Si tuviera que elegir uno que fuera además tan versátil como para colocar en distintas etapas de mi bebé, pero que sobre todo al inicio se colocara a la perfección, punto por punto en su espaldita, te diría que hay uno, el fular. El fular tejido nos permite colocar a nuestro bebé perfectamente, ajustándolo punto por punto a la vez que vamos tensionando la tela sobre nosotros. Pero a esa misma vez tenemos que tener también el bebé con nosotros. Esto es algo a lo que muchas familias no se atreven a meterse, pero que por otro lado, si eres una familia donde esto te está llamando la atención, te animo a que te adentres en el mundo de los fulares tejidos y de sus anudados, porque te aseguro que es tremendamente apasionante. Y si alguien me preguntara cuál es el portabebé más duradero, te diría que seguramente es el fular rígido. Te vale desde el nacimiento hasta muchos años después, en función al anudado que le puedas dar. Pero si queremos un fular que sea un poquito más cómodo de colocar, porque quizás somos principiantes y tenemos demasiados miedos, a veces un fular elástico puede ser la solución. Un fular elástico es también un trozo de tela bastante amplio, suelen ser sobre 4,5 metros, pero que a la misma vez tiene un porcentaje de elastano. Esto nos permite que sea elástico, de manera que podemos anudarlo sobre nosotros sin tener al bebé y luego, después de haber anudado esa tela, ya colocar al bebé, porque al ser elástica nos permite tirar y meter al bebé con mucho cuidado sin molestarle. ¿Qué ocurre? Pues que nada es perfecto y aunque suele ser bastante cómodo y gusta mucho a las familias, es un portabebé que no es muy duradero. Sobre los 6 o 7 kilos del bebé ya es un peso que suele rebotar bastante y necesitaríamos pasar al siguiente portabebé. La bandolera es otro tipo de porteo con una tela rígida, pero que a la misma vez tiene unas anillas. No necesitamos anudarlas sobre nosotros, simplemente con esas anillas en el extremo lo colocamos sobre nuestro hombro y lo que vamos a hacer es una carga sobre este hombro. La tela nos abraza el cuerpo por el otro lado, de manera que simplemente colocaremos a nuestro bebé tanto de manera ventral como si lo queremos un poquito hacia un lado y lo tensaremos para llevarlo sobre nosotros. Este porteo se ajusta muy bien a los recién nacidos y suele ser bastante cómodo. El problema es que cuando el bebé va creciendo, esa carga en un solo hombro ya suele ser muy molesta, con lo cual en bebés que van siendo más grandes aconsejamos que ya simplemente sea para momentos puntuales. Pero si tu peque es recién nacido, la bandolera puede ser otro portabebé a tener en cuenta. Y aunque hay muchos más portabebés, voy a ir quizás al portabebé estrella, al que suele ser más conocido, al que a las familias le da, también cierta confianza y por el que mucha gente se decanta. Y sí, te hablo de las mochilas. Y esto es todo un mundo, y no te voy a hablar de
de marcas porque hay infinitas y muchos más que saldrán. Y tenemos que dar gracias que de un tiempo a esta parte las mochilas han evolucionado muchísimo. Pero algo en lo que solemos hacer distinción en las mochilas que valen para porteo es en aquellas que son preformadas y aquellas que son evolutivas. Las que son preformadas, que es un nombre muy raro, son aquellas que tienen pues una distancia en el panel que no se puede modificar y que por tanto no suelen valer para recién nacido. Un recién nacido es un tamaño pues más bien chiquitín que necesita ir tremendamente ajustado. Muy ajustado en esa espaldita para que se mantenga recta, aunque de lado lo podamos ver en forma de C, si lo viéramos de frente necesitaríamos ver que su columna está perfectamente alineada. Y eso solo nos lo da una tela que vaya sujetando punto por punto. En las mochilas preformadas, donde el panel que tienen es la misma medida siempre, no se pueden amoldar ahí. Normalmente, si ahí queremos colocar a un recién nacido, el espacio será tan grande que nos quedará torcido o bailará ahí dentro. Por no decir que la apertura de sus piernas se verá forzada para poder llegar a abrir ante un panel tan grande. Así que lo que buscamos en recién nacido es el otro estilo de mochilas, que se llama evolutivas. Las mochilas evolutivas son aquellas que cuentan con un sistema para hacerse más pequeñitas de panel o más grandes. Y sí, buscamos una que se pueda hacer tan pequeñita como para ajustarse a un recién nacido. Y aquí nos encontramos otros problemas. No todas lo consiguen. Aunque en la caja, aunque en las instrucciones, la marca, y me da igual qué marca, te diga que vale para recién nacido desde 3,5 kilos, yo te diría que deberíamos analizarlo con personas profesionales en porteo ergonómico. Y te lo digo por experiencia. Como educadora de porteo, no todas las marcas que dicen, ¿vale? Valen. Además, lo ideal es que no solo se reduzcan en la parte de abajo del panel, que es donde va sentadito el bebé, sino que también se reduzcan en la parte alta, es decir, en esa que le cubriera la espalda. Porque si no se reduce en la parte alta, es muy posible que ese panel sea tan alto que tape su cabeza. Y nunca el panel de la mochila debería tapar la cabeza del bebé, porque ahí es cuando no podemos conseguir vías aéreas despejadas, es decir, que mi bebé mire hacia arriba. Al tener tela por encima de su cabeza, normalmente tienden a agachar la cabeza y aquí es donde podemos tener problemas con la respiración. Así que la tela siempre hasta la nuca o como mucho a media oreja. Digamos que cierto sostén cefálico en su nuca. Por eso normalmente lo que más se suelen amoldar a los bebés son las telas. Lo importante es que el portabebé se puede reducir tanto de panel que las piernas del bebé no tengan que sufrir una gran apertura. Cuando ya son más mayores no les importa ir más abiertos, pero cuando son chiquitines esta apertura a veces se puede ver muy forzada. Así que es importante que el panel le deje caer las piernas rectas. Piernas que siempre tendrán que ir por fuera de ese portabebé, nunca por dentro. Así que si hay alguna mochila que te dice que te puede poner algún apaño de cojín o de algo similar, pero que las piernas vayan por dentro, te diría que ese apaño no es muy seguro. Mejor una mochila que de por sí, ella sola, se adapte al tamaño de tu bebé y que no fuerce el que sus piernas se tengan que abrir demasiado, sino que abran lo suficiente. Sabrás que abren lo suficiente sin forzar porque sus piernas caen rectas en vez de hacer este tipo de compensación. Al final lo que buscamos es un portabebé que sostenga al bebé de la misma manera que cuando lo sostengo yo en brazos, pero permitiéndome manos libres. Vais a ver que aquí puedo tener las rodillas más altas que el culito de mi bebé, una espalda en forma de C, posando siempre sobre mí, nunca mirando hacia el frente, ya que ahí no sería ergonómico, su cabecita reposa para poder dormir, vías aéreas despejadas, mirando hacia arriba. Y ahora mismo lo único que me haría falta es una tela por encima que respete todo esto para yo tener esas manos libres, pero la sensación es la misma. Sobre desde cuándo se puede portear, pues decirte que desde que el bebé nace, si tú te encuentras bien. Pero ellos vienen diseñados para estar en un contacto súper estrecho tanto con nosotras como con nuestras parejas. Así que quien lo desee puede ponerse a portear con estas bases y con un buen portabebé que nos permita respetar lo que él necesita, pero generando ese contacto que es tan necesario. ¿Y cuánto tiempo podemos portear? Pues yo lo que suelo indicar siempre a las familias es que aunque podemos portear durante muchísimo tiempo porque están diseñados para estar más en calma con ese contacto físico con nosotros y a tener siestas un poquito más largas, sueños más reparadores, lo cierto es que al final ese momento de porteo no es eterno, aunque quisiéramos. En algún momento necesitarán alimentarse, necesitarán que le cambies el pañal, así que cada cierto tiempo, aunque no lo busquemos, necesitaremos quitarle, cambiarle, alimentarle y si lo deseamos, volver a ponerle en el portabebé.
¿Y si tienes una cesárea? Bueno, pues lo que vamos a buscar siempre es que tu zona de suelo pélvico y además la zona de la cicatriz no sufra. En ese caso, yo sé que muchas veces se habla de no portear cuando tenemos cesárea, pero es que va a ser inevitable que tú al final también estés con tu bebé en brazos. Sigue siendo una carga para tu cuerpo. Así que si al final lo que necesitas es sostenerlo y además, pues muchas veces pasa que hay madres que están solas y no tienen ayuda, yo te animo a que portees, pero en un porteo que sea esta vez más alto. No busques tanto la altura de los besos, sino un porteo que sea alto, que además haga más presión sobre nuestras zonas óseas, que libere la zona de suelo pélvico, la zona del abdomen, la zona de la barriga, y ahí verás que ese porteo te aporta mucho más y que es más seguro en este caso para ti. Muchas veces hablamos de beneficios en el porteo y no es que tenga beneficios, sino que nos aporta lo que tiene que aportar. Es algo necesario, ese contacto, ese vínculo que nos genera es algo que necesitamos. Cuando no porteamos y además evitamos un contacto estrecho, lo que vienen pues son ciertos perjuicios. Pero el porteo nos aporta lo que simplemente es natural, una cercanía con el bebé, un vínculo mucho más grande, una oxitocina que siempre nos viene bien para el enamoramiento o para instaurar esa lactancia, el darnos cuenta de manera temprana de las señales de hambre porque tenemos a nuestro bebé súper cerca, el que evite ciertos gases o ciertos cólicos porque nos ayuda a que el bebé estando en vertical expulse el aire de cierta manera por arriba o por abajo, y a darnos además esa sensación de libertad, teniendo manos libres, pero sintiendo que nos estamos encargando de nuestra crianza al 100%. Así que adéntrate en el mundo del porteo probando aquel portabebé que más sientas que te aporte, el que más confianza te dé, simplemente teniendo en cuenta que se ajuste bien a la etapa en la que tú te encuentres con tu bebé. No tengas miedo de hacerlo mal, todo portabebé requerirá un aprendizaje, pero todo portabebé al final verás que te aporta demasiado como para haberte perdido algo así. Esa sensación de tener siempre a tu bebé cerca de ti, de poder estar más tranquila, más segura, más confiada y con manos libres, notarás que al final ha sido una gran herramienta en tu maternidad. Así que te animo muchísimo a portear, me encanta que hayas llegado hasta aquí, espero que te haya ayudado muchísimo este vídeo y enhorabuena por esa maternidad.